Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de presión y les vamos a hablar sobre el nivel individuo. El equipo está conformado por Citlali, Génesis y yo, Itzel. El Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales en Trastornos Depresivos incluye varios criterios diagnósticos. Sin embargo, en este momento, por cuestión de tiempo, mencionaremos solo una síntesis de los síntomas asociados a estos criterios. Todos los criterios en general incluyen que el diagnóstico sea realizado correctamente de acuerdo a la edad del paciente, que toda la sintomatología no sea explicada mejor por algún otro trastorno depresivo, otro trastorno psiquiátrico, por la ingesta de alguna sustancia o debido a alguna afección médica. Entonces, el trastorno desregulador del ánimo nos habla de accesos de cólera graves y permanentes durante 3 veces por semana al menos, que son incongruentes al estado de desarrollo de la persona. Y el estado de ánimo prevalece la mayor parte del día, casi todos los días, y es observado por otros. Toda esta sintomatología debe estar presente al menos 2 meses, sin periodos intermedios asintomáticos, así como también estar presente en 2 de 3 contextos al menos. El trastorno depresivo mayor engloba en un criterio todos estos síntomas, de los cuales se deben tener al menos 5 y debe incluir uno de los 2 primeros para que se hable de un trastorno depresivo mayor. Todos estos deben estar presentes durante un mismo periodo de 2 semanas y presentar un malestar clínico significativo. A diferencia de la distimia, que además del estado de ánimo deprimido debe presentar al menos uno de los síntomas englobados en el recuadro azul y deben permanecer por más de 2 años, excepto en niños y adolescentes, donde debe permanecer solo 1 año. Y no confundirse con trastorno depresivo mayor. En el trastorno depresivo disfórico premenstrual, existen 2 criterios B y C que engloban distintos síntomas, los cuales cada criterio se debe presentar al menos 1 presente y en total deben sumar 5. Estos síntomas deben ser presentados por la persona durante una semana antes al periodo menstrual y deben desaparecer al finalizar el periodo menstrual. Todos estos síntomas deben de ser presentes en los consecutivos periodos menstruales por al menos 1 año. El trastorno depresivo inducido por sustancias, así como el trastorno depresivo debido a otra afección médica, incluyen, además de la alteración del estado de ánimo y los síntomas de otros criterios asociados a depresión, estudios clínicos y exploración física, así como estudios de laboratorio que permiten identificar la sustancia específica o bien la afección médica que padece la persona, que pueda explicar esta conducta depresiva. En el trastorno depresivo no especificado predominan síntomas de otros criterios, es decir, todos los anteriormente mencionados. Sin embargo, no se logra clasificar en ninguno. Por tanto, se deben especificar cada uno de los síntomas que presenta el paciente, así como la frecuencia, latencia e intensidad de estos. En la terapia cognitivo-conductual principalmente se caracteriza por querer cambiar los pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas disfuncionales que tiene el individuo para transformarlas en unas más adaptativas que ayuden a combatir la depresión. Es un modelo estructurado, activo y centrado que normalmente consta de 10 a 20 sesiones, en las cuales desde la sesión 4 o 6 el individuo comienza a tener reducciones en la sintomatología depresiva. Tiene 3 pasos principales. Primero está guiar al paciente para que él pueda reconocer y monitorear aquellos pensamientos negativos que tiene y ver cómo estos dan lugar a sensaciones y conductas desagradables. Después está ilustrar al paciente para que él aprenda a modificar esas cogniciones distorsionadas y al mismo tiempo que se ilustra al paciente se le incita a cambiar sus creencias, a modificarlas, ya que estas normalmente son el origen de aquellos pensamientos negativos. Tiene 4 objetivos principales. El primero es disminuir el pensamiento disfuncional. Esto debido a que el individuo normalmente tiene una expectativa negativa de todo lo que pasa y en cuanto le presenta una situación difícil cree que no va a poder cambiarla y se resigna a ella. Después está incrementar las habilidades de autocontrol. Esto mediante los procesos de automonitoreo, autoevaluación y autoesfuerzo.
Después está optimizar la capacidad de resolución de problemas. Esto debido a que el individuo comúnmente ve los problemas no como problemas, sino que los ve como amenazas, por lo cual los cree imposibles de resolver, no se cree capaz de resolverlos y esto lo lleva a sentir molestia y frustración cuando tiene que enfrentarlos. Por último, está en mejorar las tasas de reforzamiento positivo y aumentar las habilidades sociales interpersonales. Esto debido a que el individuo comúnmente presenta quejas hacia el mundo exterior, las cuales son percibidas por sus parientes, las personas cercanas a él, sus amigos, etc., los cuales presentan una preocupación a él, entonces se le acercan. Pero como estas quejas no cesan y continúan, comúnmente esas personas se alejan y dejan de preocuparse y ya no le prestan apoyo al individuo, por lo cual el individuo lo lleva a confirmar el autoconcepto negativo que tiene de sí mismo. En el psicoanálisis, la principal característica que tienen, como hemos hablado anteriormente, es que no tienen la depresión como sí misma, sino que la identifican como melancolía, la cual está caracterizada por aquella regresión del libido al yo, en la cual se pierde al otro, al objeto en el cual se tenía la carga libidinosa, y toda esa carga se le regresa al yo. El tratamiento terapéutico por excelencia en el psicoanálisis es la asociación libre, la cual literalmente es que le digan al paciente, di todo lo que se te venga a la cabeza. El paciente debe decir todo lo que piensa y lo que siente, sin seleccionar ni omitir nada, por más desagradable, inoportuno, ridículo o carente de interés que parezca. Todo esto para que así el psicoanalista pueda ver a través de todas sus palabras e identificar el inconsciente que sale de ellas. Y al identificarlo, puede ofrecerle al paciente todas las herramientas necesarias que puede darle para que pueda llegar a la cura, siendo la cura el que todo este aspecto inconsciente que sobresale sin control, que tortura al yo, pueda disminuir, que el yo tome la fuerza necesaria y pueda salir esa parte consciente y dominar al ello y al superyo. El enfoque humanista existencial se enfatiza en la capacidad de tomar decisiones racionales que sustenten el crecimiento. Se centra en el libre albedrío, la autodeterminación y sobre todo en la búsqueda de significado. Generalmente trata sujetos que han sufrido violencia, situaciones de abuso, abuso de sustancias o aquellos que sienten una ausencia de metas y propósitos. En este enfoque se considera la depresión como una alteración en la habilidad de una persona para crecer a su máximo potencial. El humor se encuentra orientado hacia un sentido depresivo, el cual se origina de reflexiones particulares sobre la naturaleza de la existencia o naturaleza de la vida, lo que produce una incomodidad profunda. Se le puede considerar un enfoque algo pesimista, pues pretende hacer frente a esas preocupaciones o conflictos que se pueden dividir en internos y en universales. Los conflictos internos son aquellos que tienen un significado más personal y están grabados en la experiencia de cada individuo. Estos son la soledad, el sufrimiento y la ausencia de significado. Los conflictos universales son aquellos que no suelen variar en su definición de persona a persona. Estos son muerte, aislamiento, la libertad y el vacío. El papel del terapeuta en este enfoque suele describirse como un compañero de viaje, pues brinda empatía y apoyo para que el cliente llegue a un estado de introspección exitoso que eventualmente hará que recupere la habilidad de tomar decisiones para sustentar su crecimiento. No se le considera a la depresión como una enfermedad. En el enfoque humanista existencial se le considera como un estado mental no patológico. El enfoque gestal, en cuanto a su diagnóstico de depresión, se enfoca en dos aspectos principalmente. El primero es la observación fenomenológica del cliente. A la persona con depresión se considera que deja de reaccionar a su medio, no logra estar presente y adapta una organización rígida, una organización depresiva del self. Los síntomas como bajas de ánimo, pensamientos suicidas o aumentos de cansancio son fenómenos que indican una flexibilidad de reacción limitada. Esto significa que hay una habilidad limitada del individuo para permanecer en contacto consciente con su ambiente presente, que se conoce como ambiente aquí y ahora. De igual manera, no reacciona de acuerdo a sus necesidades.
Su conducta y su experiencia están determinados por patrones fijos. Eso quiere decir que sigue un hábito y no realiza elecciones de manera consciente. El papel de terapeuta es el segundo aspecto y este se basa en que el terapeuta debe de mantener una percepción, una conciencia respecto a su relación con su cliente y lo que sucede consigo mismo durante las terapias, durante las sesiones de terapia. A diferencia del diagnóstico médico, el cual considera al individuo como una figura estática y se mantiene una relación distante. El terapeuta en la Gestalt debe de mantener una relación no estrecha para darse cuenta de su contribución en la organización depresiva del cliente y se consideran los aspectos biológicos, culturales y sociales del individuo para una mejor terapia en el tratamiento de la depresión en el enfoque Gestalt. El modelo psicoterapéutico interpersonal propone 3 etapas de la psicoterapia. En las primeras sesiones, el terapeuta busca enlazar los síntomas depresivos para poder identificarlo en uno de los 4 problemas interpersonales principales que son duelo complicado, disputas de rol, transición de rol y déficit interpersonal. En las sesiones intermedias correspondientes a la segunda etapa de la terapia, se busca proveer estratégicas específicas para el área de problemas a la persona. En la etapa final, entonces, se busca apoyar la nueva independencia del paciente y dar reconocimiento y consolidación de los logros terapéuticos. La escala de depresión de Hamilton fue creada en 1960, en la cual se evalúan la severidad y los síntomas depresivos. Consiste de 7 variables principales, además de 4 adicionales, las cuales normalmente no son mencionadas ya que no tienen razón de ser. Se mide mediante escalas que van del 0 a 3 y del 0 a 5. Siendo que al final, sumando el puntaje, si va de 0 a 7, se le da al paciente una remisión clínica, y si es mayor o igual a 20, la depresión se clasifica como moderada o severa. Se encarga de medir el estado de ánimo deprimido, la culpa, el suicidio, el retraso, agitación, ansiedad, etc. Sin embargo, el insomnio, la ansiedad y los síntomas generales tienen sus propias derivaciones. Su única limitación de la escala es que no es capaz de medir los síntomas atípicos que tiene la depresión, tales como la hipersomnia o la hiperfagia. Con los años ha tenido distintas versiones y variaciones, entre las cuales se puede encontrar el IBR, SIGH, GIONSAD, HDS, SIB, entre otras. El inventario de depresión de Beck, construido en 1961, consta de 21 ítems en forma de oraciones simples de autoinforme que constan de 4 tipos de respuesta, de 0 a 3, que ayudan a la escala que busca medir la gravedad de la depresión, clasificándola así en depresión baja, leve, moderada o grave según la puntuación, y tiene una validez factorial convergente y discriminante que resume que la ansiedad y depresión medidas en esta prueba en su versión completa tiene una alta relación sobreestimada, así que debe evaluarse de forma de autoevaluación y observación también. La prescripción de antidepresivos se presenta una vez dado un diagnóstico clínico. El propósito de estos es aliviar o disminuir la sintomatología depresiva, así como prevenir un segundo episodio depresivo. Estos comenzaron a desarrollarse a mediados del siglo pasado y actualmente los más utilizados son los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, así como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos funcionan evitando la recaptación de estos neurotransmisores, provocando que se mantengan activos por un mayor tiempo en las neuronas. ¿Cómo funcionan? Pues los antidepresivos corrigen un desequilibrio químico de neurotransmisores en el cerebro, los cuales se piensa son responsables del cambio de humor y de la conducta. Su efectividad va a variar dependiendo de la severidad del trastorno depresivo, así como del fármaco prescrito, y de igual manera el seguimiento que se le da. Normalmente se toman a diario y
para que se comiencen a notar cambios, se debe de consumir por al menos unas semanas o unos meses. Generalmente, no a todos los pacientes les funciona el primer antidepresivo que se les prescribe y lo tienen que cambiar. Y este tratamiento se sigue alrededor de unos 4 o 9 meses, pero en otros casos es necesario que se siga tomando a lo largo de los años. ¿Cuáles son sus posibles efectos secundarios? Como todo tratamiento farmacológico, los antidepresivos presentan efectos secundarios que van desde la boca seca, dolores de cabeza, puede incrementar los niveles de ansiedad, así como disminuir el apetito sexual. Es importante reconocer o diferenciar que estos síntomas pueden ser a causa del medicamento o son causados por el mismo trastorno depresivo.